Capítulo 5. Un porteño internacional. Si yo tuviera un mango por cada canción que canté ante los amigos, para mis amistades, de puro placer de alejar las penas, yo creo que con todo ese evento podría ser un edificio de 14 pisos en la Avenida de Mayo. Se me fue la Davi cantando, muchachos. Carlos Gardel. Un día de 1923, Gardel, en una de sus habituales visitas a su Montevideo querido, se apareció vestido de gaucho en lo de su fotógrafo preferido, José María Silva, y le pidió que le sacara unas fotos para repartir durante su futura gira por España. Por aquellas épocas ajenas al Instagram, los artistas regalaban sus fotos autografiadas a sus fans. En esa ocasión, el morocho lucía botas con espuelas de plata, con un cinto de cuero adornado con monedas llamado tirador, como el del hermoso estilo El Tirador Plateado. Uno de sus mayores éxitos, rastra de plata con adornos de oro, 6 botones, 3 a la derecha y 3 a la izquierda que se prendían al tirador. El chaleco, llamado corralera y chiripá, de tono oscuro con rosas bordadas a mano y un pañuelo blanco anudado al cuello. Con su pelo planchado con una biaba de gomina, le pidió a Silva una foto de estilo campero. El fotógrafo ubicó a Gardel en el centro del estudio con un fondo claro y luego agregó a las fotos un fondo de árboles pintados. Como veremos más adelante, al no estar afiliados a ningún sindicato europeo, al dúo y a sus músicos solo se les permitía actuar si llevaban la ropa considerada típica de su país. Y para un europeo de entonces, el prototipo del argentino era el gaucho de las Pampas, y de gauchos, entonces, tendrían que presentarse, lo cual no dejaba de tener cierta coherencia, ya que una gran parte del repertorio gardeliano estaba compuesto por temas camperos. Con ansias constantes de cielos lejanos. La idea de llevar al dúo Gardel-Razzano a España se le había ocurrido al empresario teatral Francisco Delgado, que a comienzos de 1923 los convenció de sumarse a la gira de la compañía encabezada por el matrimonio formado por Matilde Rivera y Enrique de Rosas. Un año antes, Delgado había llevado a España con buenos resultados a la compañía de Enrique Muiño y Elías Alipi. Matilde Rivera para entonces ya era una destacada actriz. Había participado en el elenco encabezado por Elías Alipi y en la compañía dramática rioplatense de Camila y Héctor Quiroga, compartiendo escena con su futuro marido. Enrique, nacido con el nombre de Dionisio Russo, se había iniciado como artista de circo de adolescente a comienzos de siglo y fue creciendo como intérprete hasta ser uno de los actores más reconocidos de Buenos Aires, además de interpretar obras de autores rioplatenses como el uruguayo Florencio Sánchez y el rosarino Enrique García Belloso. Fue uno de los primeros en nuestro ambiente en representar piezas de Ibsen, Strindberg, Pirandello y Unamuno. Con el cine sonoro tendría una interesante carrera actuando y dirigiendo. También Matilde, a partir de 1937, tendría participación en el cine, aunque en papeles de reparto, y más tarde en la televisión. En la gira de 1915 de la Compañía de los Quiroga al Brasil, Matilde y Enrique habían conocido y compartido viajes y actuaciones con Gardel y Razzano, por lo que la idea de sumarlos a la aventura de cruzar el Atlántico les debe haber gustado de inmediato. Además, el dúo era, por entonces, una de las atracciones de mayor éxito en Buenos Aires. El 30 de junio, Gardel y Razzano firmaron el contrato. El viaje habría de comenzar a mediados de noviembre y con ellos
Además de los integrantes de la compañía Ribera de Rosas, irían los guitarristas José el Negro Ricardo y el Barba Guillermo Barbieri. Como señal de que estaban hechos unos bacanes, también los acompañaría su maestro de música Eduardo Bonesi, su representante artístico Luis Gaspar Periotti y nada menos que un ballet, Mariano Alcalde. Julián. En 1923 se estrenaba el tango Julián, con letra de José Luis Paniza y música de Edgardo Donato, que pretendía dar la versión femenina según la mirada machista de la época de Mi Noche Triste. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Fervores de Buenos Aires. En ese invierno porteño, mientras Carlos se preparaba mental y afectivamente para el cruce del Atlántico, Jorge Luis Borges esperaba ansioso la publicación de su primer poemario, antes de partir también rumbo a Europa, acompañado de su familia, para una operación de cataratas a la que sería sometido su padre en Suiza. El título del libro bien podría suscribirlo el cantor al que tanto criticaría Giorgi, Fervor de Buenos Aires. Y Gardel tendrá ocasión de demostrarlo ese mismo 1923, que en más de un sentido resultará un punto nodal en su vida y para los mitos tejidos en torno a ella. Mientras en Estados Unidos se vivían los llamados años locos de la ley seca, del consecuente crecimiento de las mafias y de las burbujas de la especulación financiera, también a nuestro modo muchos argentinos de entonces consideraban que el tiempo de las vacas gordas había regresado para quedarse. La presidencia del radical anti-irigoyenista Marcelo T. de Alvear se inauguraba el 12 de octubre de 1922 con excelentes números en la economía basados en la recuperación del comercio internacional de posguerra y en un nuevo auge de las exportaciones agrícola-ganaderas de la Argentina. Incluso las protestas obreras, duramente reprimidas en los años de su predecesor, parecían haber dado lugar a un periodo más calmo, a medida que el empleo y los salarios tenían cierta recuperación y el gobierno negociaba con las organizaciones gremiales más sólidas como la Unión Ferroviaria, alentando un sindicalismo reformista. En la superficie, a muchos les parecía el mejor de los países posibles, con un gobierno radical, pero dirigido por gente bien, como Marcelo y sus ministros, dispuestos a acordar con la oposición no tan opuesta de los conservadores y con personajes como los futuros golpistas, el entonces coronel Agustín Justo como ministro de guerra y el general José Félix Uriburu como inspector general del ejército. Alvear, casado con la cantante lírica portuguesa Regina Pacini, matrimonio en su momento mal visto por sus familiares y allegados, desde joven aparecía como un enfant terrible de la oligarquía porteña. Era, a la vez que un aristocrático bon vivant, un hombre que gustaba de algunas pasiones populares como el fútbol y el tango. En 1922, su despedida de París, donde había sido embajador durante la primera presidencia de Irigoyen, fue amenizada por la orquesta de Manuel Pizarro, que regularmente llenaba el tango parisino, aunque porteño por su nombre, Cabaret El Garrón, en la calle Fontaine, al pie de Montmartre. Entre los habitués se contaba Rodolfo Valentino.
De vuelta al pago. Mientras tanto, en Buenos Aires, el año 1923 comenzaba con un tórrido verano de temperaturas de más de 40 grados que los porteños mitigaban bañándose en la costanera sur. Su flamante paseo pronto se poblaría de recreos donde se podía picar algo y tomar un clericó. También era posible disfrutar de espectáculos de humor y bailarse un tanguito. La vida seguía siendo difícil para los sectores populares y en particular para los niños, como lo demuestra este tango compuesto por alumnos de la comuna de Libre de Venado Tuerto, recogido por la revista anarquista Amor y Libertad en 1923. Todos nos maltratan, nos hacen llorar, nos llaman traviesos, sin ver los perversos, la causa del mal. Solo siembran odio en nuestro corazón, nos imponen a gritos cruel sumisión, y como esclavitos desde pequeñitos nos mata el dolor. Queremos la doctrina de la libertad, que asegure a los niños su bienestar, que enseñe a los hombres a saber vivir sin odios, sin amos, sin tanto sufrir. Por eso invitamos a la humanidad a transformar este sistema social, en bien de los hombres y de la mujer, en bien de los niños y todo a la vez. Los Vengadores de la Patagonia. El 27 de enero de aquel año 1923, los diarios informaban sobre el asesinato del fusilador de la Patagonia, el coronel Héctor Benigno Varela, represor de los huelguistas de Santa Cruz, que pasó por las armas a no menos de 1.500 peones rurales. La planificación del atentado estuvo a cargo de un grupo de anarquistas y el autor material fue el alemán Kurt Gustav Wilkens, quien a su vez será asesinado en la cárcel por el miembro de la Liga Patriótica Pérez Millán, Temperley. Al joven oligarca, sus excelentes contactos le permitirán mutar la cárcel por el manicomio para evadir la acción judicial, pero también caerá muerto bajo las balas vengadores del anarquismo. Mientras tanto, el diario Crítica daba detalles de una espectacular fuga de 14 presos de la Penitenciaría Nacional por un túnel cavado durante meses, que inspiraría la película La fuga, de Eduardo Mignola. Ciudadano argentino. Es Argentina contradictoria de 1923 y en una fecha tan significativa como era el 1 de mayo, Día Internacional de la Lucha Obrera, Día Nacional de nuestra Constitución y de la inauguración de las sesiones legislativas, tuvo un nuevo ciudadano por naturalización, don Carlos Gardel. Curiosamente, esta reafirmación de argentinidad por elección también daría origen a la versión de su supuesto nacimiento en el Uruguay. El 9 de mayo obtuvo la libreta de enrolamiento 1717, emitida por la Primera División, Distrito Militar número 2, Oficina Enroladora de la Sección 10ª de la capital, en la que se indicaba que el ciudadano Carlos Gardel había nacido el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, BO del Uruguay. Las letras BO eran las iniciales de Banda Oriental. Resulta curioso que se preferiría esta denominación a la de República, si consideramos que había pasado casi un siglo desde la independencia uruguaya. Los documentos citados en el capítulo primero son más que claros sobre el lugar y la fecha de nacimiento de Carlos Gardel, lo que no quita que, como corresponde a una figura icónica, un ídolo cultural, se hayan tejido en torno suyo otras leyendas y mitos. Si 100 ciudades griegas se atribuían en la antigüedad haber sido la cuna del legendario poeta Homero, no debe sorprendernos que también al Zorzal, o como lo llaman
algunos hermanos uruguayos, el Mago, se lo disputen como hijo propio. La versión tiene origen en la matrícula justificativa 10.052, emitida por el Consulado General de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires el 8 de octubre de 1920, firmada por el cónsul Bernardo Milas, que tenía validez por 1 año y nunca fue renovada. El documento lo declara nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre pero de 1887. Con este certificado pudo obtener la cédula de identidad 383-017, emitida por el Departamento Central de la Policía de Buenos Aires el 4 de noviembre de 1920, y el 7 de marzo de 1923 gestionó su carta de ciudadanía argentina, que le fue otorgada el 1 de mayo de ese año. Así obtuvo el pasaporte que le permitió viajar a España y Francia. Es decir, que el documento que lo declara uruguayo, dando origen a la gran polémica de Tacuarembó, fue expedido en Buenos Aires 30 años después del nacimiento de Gardel. Por aquel entonces, el dúo que integraba con él el oriental Razzano necesitaba papeles que le permitiese salir del país rumbo a Europa. Uruguay había dictado una ley de regularización de inmigrantes que requería solo de 2 testigos para concretar la nacionalidad oriental, mientras que en la Argentina las condiciones eran más rigurosas. La ley de Uruguay brindaba protección a los uruguayos radicados en el extranjero en estado de vulnerabilidad. Razzano, quien sí nació en 1887 y en Uruguay, figura como testigo de la declaración en el consulado junto con su compatriota, el policía José Laguisquet. En el documento se declara que los padres fallecidos de Gardel eran el oriental Carlos y la argentina María. Según Cristina, la hija de Razzano, fue su padre quien le insistió a Gardel para que lo hiciese. Mi padre convenció a Carlitos para que presentase ante el cónsul de Uruguay en Buenos Aires en 1920. Fue para tener documentos y viajar a Francia sin problemas, ya que había evadido el servicio militar. El propio Razzano decía: con Gardel hemos estado en Francia, pasando por Toulouse, a propósito para visitar sus lares, visitando su casa materna. Él mismo me dijo: mira, Pepe, allí nací yo, y no tengo por qué dudar de sus palabras. Sostengo, como lo hice con el propio presidente de mi patria, el doctor Terra, que Carlos Gardel era de origen francés de Toulouse. Norberto Ignacio Regueira, vicepresidente del Centro de Estudios Gardelianos, destaca la facilidad para tramitar esos documentos en el país vecino. Bastaba llevar 2 testigos para tener el documento provisorio. No era necesario ser Gardel para que se extendiera el documento provisorio. Bastaba concurrir y manifestar la nacionalidad uruguaya. Esta extraordinaria y extraña facilidad generó en la época un sinfín de documentos falsos sobre la nacionalidad uruguaya. El caso de Carlos Gardel no fue una excepción. Los grupos anarquistas dejaron en evidencia a partir de la detención de sus miembros la utilización de estos documentos obtenidos y entregados con tan poco rigor. El ejemplo elocuente es la actividad desarrollada en la década de 1920 entre Argentina y Uruguay y luego en Europa por parte del anarquista español José Buenaventura Durruti y sus compañeros integrantes del denominado Grupo Los Errantes. Este grupo se dedicó a variadas acciones armadas antes de retornar a Europa y en todos los casos los movimientos los hacían con documentación obtenida en Uruguay.
El tema está tratado por Abel Paz en Durruti en la Revolución Española. Juan Carlos Esteban también destaca el carácter provisorio de la documentación obtenida en 1920. Dice que a Gardel esa matrícula no le hubiese servido para obtener la documentación uruguaya definitiva y el pasaporte oriental. Para ello, según establecía el artículo 79 de la Ley 3028 de 1906, reglamentada en enero de 1917, debía presentar el documento comprobatorio de la nacionalidad y ciudadanía, libreta cívica y cédula de identidad o prueba supletoria a satisfacción del funcionario. El problema es que, como señala el autor, dichos documentos solo podían obtenerse a partir de que los agentes consulares verificaran la inscripción en el registro civil de Tacuarembó, hecho que, en el caso de Gardel, nunca sucedió. Por consiguiente, Esteban sostiene: en esas condiciones, y antes de que venciera el plazo de validez del salvoconducto, Gardel lo presenta directamente. Las autoridades argentinas tomaron conocimiento, pero no lo incluyeron en su legajo prontuario, ni lo retuvieron, ignorando por consiguiente la existencia del condicionamiento que se exigía por el artículo 79. Queda para la historia menuda cómo se pudieron transgredir las normas vigentes en ambos países, por las cuales, para obtener la cédula de identidad argentina, se exigía partida de nacimiento o eclesiástica legalizadas por el consulado del país del que es oriundo. La adulteración de la fecha de nacimiento y del apellido tenían como objetivo principal que las autoridades no relacionaran al Gard de Toulouse, que no se había presentado a combatir en la Gran Guerra, con el imaginario Gardel de Tacuarembó, que no tenía ninguna obligación con Francia. Por otra parte, no hay que perder de vista que con la adulteración borrada de un plumazo, la sombra de ser hijo bastardo, al mismo tiempo, eliminaba el sonido francés de su apellido, lo que le allanaba el camino para convertirse en un exponente de la música local en el exterior. Usando el lenguaje de los canales de noticias actuales, diríamos que el contenido de la documentación es polémico. Lo mismo sucede con su libreta de enrolamiento argentina, que lo declara hijo de Carlos y Berta Gardel, personajes inexistentes que figuran como fallecidos. Pero lo cierto es que la documentación de Gardel se tramitó en un principio para todos los canales legales entonces vigentes, aunque su contenido no se corresponda con la realidad. En noviembre de 1923, como veremos más adelante, viajará a España y a comienzos de 1924 irá a conocer Francia. En ninguno de estos viajes se suscitarán problemas con respecto a su documentación o sus obligaciones militares incumplidas, lo que demuestra que la estrategia de Carlitos funcionó. Nuevos aportes. El gran investigador francés Georges Galopa, en un reciente artículo, proporciona novedosos aportes sobre la cuestión, a partir de documentación y consultas ante el Ministerio de Defensa de su país. Los resultados de esa búsqueda de información develan motivos más que suficientes para los cambios, no solo en cuanto al lugar, sino a la fecha de nacimiento y a los datos de filiación del zorzal. Galopa comienza recordando que Gardel, como muchos franceses de su edad residentes en la Argentina, no se había presentado en 1910 al consulado galo en Buenos Aires para inscribirse en el censo militar, equivalente al padrón del servicio militar obligatorio, la colimba de la Argentina de entonces. Tampoco había respondido al llamado
a la movilización general del 1 de agosto de 1914, dispuesta por el gobierno francés al estallar la Gran Guerra, ni al comunicado del Consulado de Francia del 17 de noviembre de 1915, que ante las grandes pérdidas sufridas en el frente, incluía a los nacidos entre 1873 y 1894 que se considerasen de nacionalidad francesa, lo que abarcaba no solo a los nativos de Francia, sino a los nacidos en el exterior, hijos de franceses, según la ley vigente allí desde 1889. Eso explica por qué la documentación trucha menciona un padre uruguayo y una madre argentina. Galopa se refiere a las consecuencias que podría haber tenido para Gardel el no haber respondido a esos llamados a incorporarse a filas. Según el artículo 12 de la Ley Militar del 23 de mayo de 1905, en tiempo de paz, un omitido que fuera descubierto sería integrado al servicio militar activo hasta una edad máxima de 27 años. En consecuencia, si Charles Romuald Gard, sin haber perdido autorización al Consulado de Francia, se naturalizaba argentino entre los 20 y los 27 años, es decir, entre 1910 y 1917, al aplicar la ley, Francia habría considerado que todavía conservaba la nacionalidad francesa y si regresaba a Francia habría sido detenido y juzgado por insumisión, pese a su nueva nacionalidad. Era necesario entonces esperar 3 años, es decir, a la edad de 30 años, para que prescribiera su delito de insumisión. En resumen, se comprende muy bien que Carlos Gardel haya esperado hasta 1924, cuando tenía 33 años cumplidos, para ir a Toulouse a ver a su familia. Si hubiera ido 4 años antes y se hubiera descubierto su verdadera identidad, se habría considerado que todavía era de nacionalidad francesa y sujeto a la pena de prisión como infractor a las leyes del servicio militar de ese país. Finalmente, el autor francés aclara por qué Gardel se agregó 3 años declarando que había nacido en 1887. También se explica que se haya aumentado 3 años, porque tal vez consideró necesario tener 33 años al momento de cambiar su nacionalidad. Su certificado de nacimiento del consulado uruguayo fue fechado el 8 de octubre de 1920 y alcanzaría esa edad el 11 de diciembre. Además, en caso de que hubiera obtenido su ciudadanía argentina más rápidamente de lo que sucedió, podría haber viajado a Francia antes de 1924. Su situación militar habría sido preocupante si hubiera declarado su verdadera edad, ya que no tenía ningún documento ni constancia militar para justificarse. Para ir a Francia necesitaba hábiles artilugios para evitar persecuciones. Primero, modificar su apellido, luego adoptar la nacionalidad argentina y permanecer atento a las disposiciones de la ley francesa del 27 de junio de 1889. Sobre la nacionalidad, además de tener en cuenta el desarrollo de las opiniones de Francia, siempre muy hostiles hacia los compatriotas que no habían participado de la Primera Guerra Mundial.